Esta vez voy a referirme a los tipos de lectura. Dentro de este ramaje de tipos de lectura, tenemos lectura de entretenimiento, la lectura intelectual y la lectura que usualmente se hace para refrescar conocimientos. Esto será dividido en tres partes. El día de hoy será la lectura de entretenimiento. Recuerdo en aquella época, cuando estaba estudiando la carrera de Humanidades y Filosofía, que nuestro profesor e instructor de la materia Métodos del Trabajo Intelectual nos brindó y nos orientó un texto que estaré dejando en la caja de descripción el enlace para que podamos acceder a él y acceder pues a esta lectura. Bueno, el libro es de Sertilange, que es como un texto así mismo que se titula Trabajo Intelectual. En él encontramos algunos rudimentos básicos y esenciales de aquella época, al menos a inicios del siglo XX, pues se desconocían los elementos tecnológicos y si uno conoce un poco de la historia, hasta hace tal vez 30, 40 años, tenemos acceso a un sistema de registro o como se le denomina en la materia informática, base de datos, una base de datos tecnológica donde podemos registrar estos avances de lectura, de estudio, de investigación. De esta manera, Certilange tiene una forma de introducir para el estudiante que realiza trabajo intelectual. Me llama mucho la atención esta división de la lectura o los tipos de lectura, que también en otros tipos de disciplinas se puede encontrar. Quiero hacer esta comparación porque Sertilange es pues, sigue una corriente totalmente cristiana, católica. Pues su tradición es la mística y los intelectuales católicos encuentran este trabajo y esta vocación, como he mencionado anteriormente, el trabajo de la investigación como algo místico. ¿Y a qué nos referimos como algo místico? Pues es el encuentro del ser humano con esa esencia, en categorías de Aristóteles, esa esencia particular que es ajena a la vida ordinaria. En la vida ordinaria nos encontramos en un marco, en una caja, en un laberinto de actividades sociales, políticas, familiares, laborales, que nos impide encontrarnos con la mística del humano, que podría entenderse desde varias perspectivas en el sentido cristiano, pues el fin último del hombre es adorar a su Dios, en este caso, si como es católico se cree en la Trinidad, entonces se adora a la Trinidad, la comunión con el Padre, que nos invita a través del Evangelio a adorarle, servirle para alcanzar el fin último del hombre, convivir con el Padre. De esta manera existe también una rama protestante que ha sido bastante intelectual desde la Reforma, como he mencionado. La Reforma es crucial para entender los libros, los textos, tal como los conocemos ahora, de esta manera tan sencilla, práctica, de tomar un libro y decidir leer en cualquier momento, tomar el libro, sentarse, ir a la biblioteca o estar en la sala o en su cama o en cualquier parte, una tecnología que se transporta y nos transporta también a otras dimensiones. En este caso, la dimensión máxima dentro de Certilange, o decir, categoría de Certilange, es la mística. En todo caso, a lo que me refiero es con este autor protestante que se llama Charles Spurgeon. Tiene un texto esencial. Charles Spurgeon era un inglés de alrededor del siglo decimonónico, 1880,
por ahí 1860, 70, estaba en apogeo esta, esta invención o aglomerados de anabaptistas, bautistas en Inglaterra, en Westminster, Londres. Y entonces, un poco de la historia de Charles Spurgeon es impresionante a nivel académico y también espiritual, porque él tiene su mística protestante, él encuentra una mística diferente y le encuentra, al igual que el Sertilange, en esta vocación intelectual. Pues bien importante lo que dice Charles Spurgeon en este libro que se llama Discursos a mis estudiantes. Lo leí alrededor de hace unos 15 años, en un apogeo intelectual así, de la mística, también en esta búsqueda del interior, espiritual, como toda búsqueda humana, todo es válido, la búsqueda científica, literaria, teológica, deportista. Entonces, Spurgeon va de axioma en axioma, de máxima en máxima, de tesis y premisas, estableciendo los párrafos de una manera congruente y coherente en su discurso a mi estudiante. Pues el texto se refiere en varios capítulos a muchos aspectos que me llaman la atención y uno de estos es sobre la lectura. Esencialmente, Spurgeon me gusta una frase que he recurrido muchas veces cuando me he sentido un poco como frágil, como al no darle un poco, no darle ningún sentido, ningún valor, pues es prácticamente humano verse en el sinsentido de esta búsqueda, esta mística que el humano encuentra en la búsqueda de respuestas a uno mismo, que es lo más importante, a darse el punto de quiebre, es decir, que en este caso, si es uno cristiano o budista o que crea en Zoroastro, en lo que sea, siempre estas religiones y teologías y también dogmas llevan a un punto esencial en todo, es encontrarse a uno mismo, desde los griegos, los persas, los orientales, todos llegan a este mismo punto, encontrarse a uno mismo es lo más valioso que el oro y la plata, el conocimiento y la sabiduría, dice el rey Salomón en Proverbios. De esta forma, Spurgeon, como creyente protestante, de una rama bastante compleja, calvinista, reformado, pues, una raíz ruda, sí, por decirlo así, de Juan Calvino, que sabía latín, conocía el trivium, la gramática, la retórica, la dialéctica, y pues, ¿qué es de esperar que si hace 50 años la educación era bien compleja, era bien, de este mismo así, rigurosa, ya habían métodos muy rigurosos, ahora qué es de esperar de hace 200 años o hace 500, pero en el caso de Spurgeon, alrededor de hace 150 años, 1890, 1860, por ahí. Bueno, Spurgeon dice en varias frases, voy a mencionar varias frases que me llamaron la atención y quiero hacer esta comparación con Sertilange. Spurgeon dice, ¿de qué le sirve tener a un usuario, a un lector, tantos libros y no los lee? Es como, dice la analogía, es como ser calvo y tener muchos peines. ¿Cómo se puede peinar para qué tendría un calvo tantos peines si no tiene pelo? Dice. Otra frase que es crucial, que me suena muy poética, utilizada, bueno, esta fue una traducción en español, dice, a los libros y en general todos los textos hay que rumiarlos, dice, masticarlos una y otra vez. Es decir, si uno tiene pocos materiales, de hecho el capítulo se trata de esto, a los estudiantes de teología protestante, que si no tienen material, que si carecen de estos materiales, como diccionarios, enciclopedias cristianas o cualquier otro tipo de texto, tanto greco-romano, en latín, en griego, en hebreo, en arameo, él solicita que, en primer lugar, pues la gracia, solicitar la gracia del Señor Jesucristo, dice desde su rama protestante, y que la gracia y el Espíritu será suficiente, y de hecho es más importante la gracia y el Espíritu, como Spurgeon, que la misma aglomeración de texto, pero él dice que esto no debe ser excluyente, porque si los doctores de la iglesia, como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, tenían grandes habilidades lectoras y voluntades, por decirlo así, bastante radicales. Es decir, uno espera
sufrir cuando se va a un estudio, a cualquier curso de pregrado o posgrado, y uno piensa que hay mucha lectura, pero en realidad es tan sencillo porque solo son textos que ya están aglo- aglomerados y tejidos para nosotros. Es tan sencillo porque antes incluso los príncipes, en la época de antes de Gutenberg, la empresa, perdón, la empresa de imprenta en Gutenberg con Martín Lutero y la evolución tecnológica alemana, antes de esto lo que solicitaban eran copistas, gramatólogos, todo con un protocolo de caligrafía para elaborar bibliotecas principescas. Es decir, si un príncipe solicitaba una biblioteca personal, un librero personal, con los tomos más esenciales de la literatura grecorromana, pues esto podía tomar años, un año, 2 años, en conseguir las copias y te- brindarle la comodidad al príncipe de Milán, por ejemplo, o de Hamburgo, que tuviera acceso a su biblioteca personal, la biblioteca principesca. Entonces, el usuario, que era un príncipe, tenía que solicitar estos servicios. Bueno, era un rey, ¿no? Un rey no tenía la capacidad tanto financiera como el ocio para poder leer, estudiar y dedicarse a estas artes esenciales para conocerse a sí mismo, pues. Mientras tanto, el vulgo, es decir, la gente ordinaria y común, el campesino o el obrero, o incluso el comerciante, pues no tenían acceso ni sabían leer, y además que estos escritos eran en latín. Usualmente solo los reyes, los obispos tenían acceso a estos textos, y en latín, claro. Recuerden que la misa era dada en latín. Entonces los mitos, los que eran muy dados a reproducirse. Cualquiera decía, bueno, él dijo en latín tal y tal cosa y probablemente era falso, pues. Entonces, el campesinado sufría por esto. Cualquier sujeto o usuario cristiano que no conociera estos textos en latín iba a encontrarse en la dificultad de leerlos e interpretarlos y conocer la verdad tanto del ser superior del que se estaba hablando, en este caso Cristo, Dios Padre y Espíritu Santo y la iglesia y la historia de la iglesia y de la Biblia, pues en general de la humanidad. Entonces, así, Spurgeon dice, si no hay textos, pues que la gracia y la oración y el ayuno sea suficiente y lo que se tenga al alcance, pues una Biblia. En este caso ya habían Biblia en inglés. Recuerden que como en el año 1300 John Huss fue el primer traductor de la Biblia al inglés, una de las primeras copias del inglés. Pues es como una asimilación. Entonces lo que Spurgeon plantea también otra vez, otra sí, una metáfora, las parábolas, analogías que hacía Spurgeon, porque era un pastor erudito. De hecho, al principio él lo menciona, es decir, los pastores, los misioneros, no pueden ser indoctos, es decir, deben ser doctos, que es lo contrario. Pero la premisa es que más acertada es que todos los que aspiran a ser pastores deben ser doctos. Doctos es que tengan la capacidad intelectual y los estudios acreditados y certificados para ser pastores. En el caso de los bautistas. En otras ramas no lo sé, pero en este caso yo lo que digo es lo que dice Spurgeon en su discurso a mis estudiantes. Y también accede a esta metáfora o analogía del cocinero, que había un cocinero en París que era muy famoso, era un restaurante de 5 estrellas, y al tipo le pregunta, ¿y cómo hace esta sopa de médula o tan deliciosa? O esta sopa de langostas tan deliciosa. Entonces el tipo en una entrevista confiesa, bueno, básicamente tomó los huesos de res, los trituro hasta crear una pasta que crea un condimento especial que tiene este tipo de huesos de la res. Y así hago mis preparaciones para la sopa. Entonces, esto es como una analogía de lo que quiere decir que si no se tiene mucho texto, o si no, o si se tiene al menos uno, que de uno pueda sacarse todo lo posible de recomendación. Creo que, bueno, Spurgeon tenía memoria fotográfica. Era un erudito, además de esto, estudiaba en latín, en griego, conocía toda la tradición humanista, renacentista, el trivium, la educación patrística. Claro, era su oficio, era su vocación. Fue llamado desde muy temprano
Me gusta esta asimilación del cristianismo porque gracias a al cristianismo conocemos los textos tal como son ahora, o la educación, también los métodos de aprendizaje. Eso es esencial y se puede reconocer en cualquier aspecto de la historia. Y también pues una moral y una conducta que nos lleva a establecer mejores relaciones sociales, mejores relaciones humanas, cordiales y civilizadas. Y esta evolución pues de los copistas nos permite hoy entender la mística pues de la lectura, del estudio, de los libros, esta mística de los libros que poco a poco el lector va a ir entendiendo, va a poder encontrar gozo en las letras y más si estudia pues como que de dónde vienen los artículos determinados o indeterminados o los vocablos, los verbos, los adjetivos o incluso la misma palabra que es un adjetivo y así encuentra este gozo místico de la evolución humana y tecnológica a nivel gramático, retórico y dialéctico. Serdi Lange en este libro del trabajo intelectual plantea lo mismo, pues, pero como va a ir poco a poco, en este capítulo, como mencioné anteriormente, que se va a dividir en tres partes, pues no el capítulo, sino toda la serie en tres partes, lectura de entretenimiento, lectura de intelectual y lectura para recapitular ambas, o toda la información que uno se desee para determinada investigación o para recreamiento, como diría para ilusión. En la lectura de entretenimiento que hablaremos hoy, que voy a hablar hoy, básicamente es aquella lectura de ocio, que es la mejor lectura, de hecho, porque no implica ni llevar a cabo un fin, un proyecto para presentar a la academia o para, como dicen, generar audiencia, demostrar algo, porque ahí en la lectura no se demuestra a nadie el placer y el gozo, eso solo se lo demuestra a uno mismo. Y por eso es lo más importante del gozo, el gozo estético, eso solo lo percibe uno mismo. Nadie más puede percibir lo que el otro percibe a nivel orgánico, cerebral, neuronal y y espiritual y místico, pues cada encuentro es bien particular y le pertenece a cada uno. El individuo que accede a la lectura de entretenimiento puede ser de diversos puntos y de diversas disciplinas, porque el matemático también podría tener lecturas de entretenimiento de ficción, de novela, de relatos, de poesía incluso. Pues, harto de estar trabajando en un laboratorio donde se aplica matemáticas puras o incluso ser un pedagogo de matemáticas. Y esto le permitiría, como he mencionado, el fin de la literatura y de la lectura en general es expandir el pensamiento para uno mismo, sino para exhibirlo de manera narcisista o egocéntrica, sino compartirlo para uno mismo, para compartirlo para cada uno de las extremidades que siente. Esto es un conocimiento una doctrina bastante filosófica de Husserl. Poco a poco vamos a ir viendo esto. Schopenhauer también explica esto, la extremidad, la conciencia, las extremidades, que cada uno tiene una mecánica, incluso cada uno de los dedos, las uñas, tienen una mecánica electromagnética, pues que tienen una electromagnética particular, son como extensiones de la conciencia, del cuerpo también, y actúan dependiendo del contenido que adquiere el sistema central, que es el cerebro. Entonces la lectura va moldeando incluso las conciencias de cada una de las extremidades. Más adelante, claro, vamos a ver esto a mayor profundidad. Entonces, de esta manera, el matemático accede al placer de la lectura de ocio. No, la palabra adecuada es la lectura de ocio, aquella lectura que en la antigüedad era lo más, me refiero a tal vez a unos 200 años, pues esto ya es una actividad propiamente moderna, entretenerse en los libros, pues porque antes no había tiempo, la gente estaba haciendo comercio de otra manera, pues no es como hoy que hay tiempo para, utilizamos los dispositivos electrónicos y se hace mucho más sencillo, tantas tareas automáticas, contables, financieras, administrativas, que se realizan a través de la computadora o dispositivos como el Internet, pues la revolución tecnológica del Internet. Antes no había casi tiempo para nada y los que se dedicaban meramente así, por ejemplo, Víctor Hugo,
era crucial, pues era de alto grado de civilización humana, pues. Todavía se considera así. Aunque Ortega y Gasset dice que ya hasta 1920 esto se podría considerar como alguien que se entretiene en el ocio, incluso en 1920. Pero creo que en esta época es crucial entender que estamos evolucionando y volviendo a este renacimiento de la cultura, de la cuna grecorromana, porque encontramos, fuera de la academia, encontramos un gozo estético maravilloso. Y incluso el minimalismo, que estuvo de cierta manera de moda hace tal vez unos 10 15 años, y también hubo una temporada o una ola de minimalismo como en los 70, que nadie, no se deseaba la exposición artística mm, macro, pues, como me gusta esta referencia del pintor holandés Rubens, la serie de los sentidos, donde encontramos tantos elementos, obras enormes, de muchos elementos, de ornamentos, de decoraciones, y que son de gusto, pues, de gusto estético. Y no solo porque es de Europa, sino porque el genio de Rubens era encontrar elementos clásicos y aplicarlo a esta bellísima serie de los sentidos, se le denomina. Entonces, este minimalismo creo que se ha agotado y ahora tenemos que recurrir a las fuentes bellísimas greco-romanas. Creo que incluso es una época para que encontremos un deleite en aprender griego, latín, incluso el usuario, el lector más sencillo, es decir, el principiante, debería aspirar al aprendizaje de las matemáticas puras, del álgebra, a dominarlo para poder encontrarse a sí mismo, entender la realidad, cómo funciona la astronomía, que así era antes. Los filósofos, en realidad se le llamaba filósofo a aquel que era científico, médico, jurista, que hacía tecnología, lo eran todo. Lo que pasa es que la especialización fue haciendo ramas, una subdivisión de especialidades para hacernos un poco inútiles. Pero en realidad el humano es tan capaz, que no tiene límites. Puede ejercer cualquier actividad artística, en cualquier disciplina, matemática, disciplinas científicas, médicas, juristas, incluso de deportes, porque lo griego, el que aspiraba a ser un jurista, tenía que entrenar también el cuerpo. Es importante que un jurista tenga habilidades deportísticas, atléticas, que tenga un semblante atlético, decía Cicerón. Y así también que genera una actividad neuronal superior a la que, pues, cuando se tiene una fisionomía robusta. Aquí el entretenimiento es el ocio, pues. El entretenimiento suena como bien superficial o banal, aquel que se entretiene haciendo, el que se puede malinterpretar. El entretenimiento es como que ver televisión. Bueno, eso también, eso sí, entretenimiento del absurdo, pues. Entretenimiento posmodernista, como dicen los norteamericanos, como John Barr y estos críticos, David Foster Wallace, Jonathan Franzen, en sus textos How to Be Alone, que es un ensayo. Eso lo voy a dejar en la caja de descripción. Este texto de Jonathan Franzen, que es un norteamericano de la época del realismo, se le llama histérico, que es como la de la cuna de Thomas Pynchon. Me encanta poder compartir este como pequeño apartado de los lectores que tienen asimilaciones en cuanto sienten como que les repele la televisión, les molesta, porque al final estos escritores encontraron la mística del escribir, encontrar una forma de ensimismarse, como los antiguos, y no se puede en la alteración de aparatos tecnológicos que incluso crean esta distracción, pues. Jonathan Franzen cuenta en este ensayo que tenía que encerrarse, cubrirse todo el cuerpo, pues porque hacía frío en Nueva York, incluso usaba gafas oscuras, audífonos de donas para cubrirse los oídos y no escuchar nada de ruido y sin internet y pasaba meses tras meses como una mística, pues, como aquel místico, el copista medieval que copiaba los textos en latín de Cicerón, de Aristóteles, de Platón. Y esto mismo, pues, es como una asimilación bastante pues, posmoderna, esa es la categoría. Y esto se trata la lectura de ocio.
no es entretenimiento. El ocio es como la actividad de la mística, de encontrarse uno mismo. Me gusta más esa definición que es mía. La lectura de ocio es la mística de reencontrarse a uno mismo en la lectura, en los textos. Y me refiero específicamente en los textos escritos, físicos, el material, el libro, que está sin energía electromagnética, sin esta energía. Pero sí, es esencialmente que el lector de esta era, del siglo XXI, año 2025, haga un regresus, como dice el Gustavo Bueno, el filósofo español, regresus a la tradición natural. Aunque no natural, el texto, el estudio de la humanidad es más natural a través de los sentidos, de la experiencia. Es decir, que el humano podría ser una simulación así, bastante libre, un humano que nunca ha tenido acceso a conocimiento civilizado, pues, como un salvaje, y después reinseccionarlo en una sociedad y darle este conocimiento. Sería, pero que sea maduro este usuario, este humano, tal vez unos 40 años, y explicarle cómo era, pues cómo realmente funciona, quedaría estupefacto, como dicen, ante la realidad. Y, esto se llama nubes en un idioma, en el idioma, en español le podemos explicar, y el cielo, e introducirle todo esto sería increíble, pues, un gran proyecto. Una simulación, hasta es una novela de ciencia ficción, o podría ser. Entonces la lectura de ocio, eso es lo que nos permite ser un Sertiland. Más Sertiland que Spurgeon, porque Spurgeon tiene un leitmotiv que es para la mística cristiana, no para la... O sea, no existe la lectura de entretenimiento para Spurgeon. La lectura no es entretenimiento y no ocio para Spurgeon. Tiene un propósito y un fin cristiano, que es encontrarse con el Padre, con la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sertiland, aunque es un poco abierto, sí tiene una tradición mística católica, cristiana, y tiene por decirlo, sus rituales romanos, católicos, y es diferente a Spurgeon. Pero sí, él es un poco abierto. Él dice que la lectura de ocio es claro, es natural, alimenta la curiosidad y además les permite a los estudiantes, padres que se van a formar, hacer un escrutinio de los autores laicos, los que no son religiosos. Y, por ejemplo, preguntarse qué es Charles Dickens y valorarlo con la Biblia, pues que al final se encuentra todo autor, ya desde todos los intelectuales lo saben, beben de la fuente. Esta es una palabra bien clásica, tiene un giro latino, beber de la fuente, dice que beber de la fuente, del origen. Y usualmente así los estudios renacentistas tienen esta frase, beber de la fuente es beber de la Biblia y de los comentaristas de la Biblia y de los comentaristas grecorromanos, que es la tradición humanista renacentista, como leer los comentarios en latín, que tiene una mayor expansión del pensamiento. Claro, el español es una reducción del latín y del griego y del hebreo igual, y de todas estas lenguas orientales, que son, como dije, una reducción, son una forma mínima o minimalista de la capacidad del pensamiento humano que en latín se expresa mejor. De esta forma, la lectura de entretenimiento, volviendo al tema de lectura de ocio, que me gusta más, de hecho crea mejor energía decir lectura de ocio. Se escucha como algo místico, como algo esencial para el humano, encontrar el ocio, porque encontrar el ocio es encontrarse a uno mismo en esa mística de autodescubrimiento, de autoconciencia. Como menciona Salomón, lo más importante es encontrar el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia y la prudencia. Pues esto vale más que el oro y la plata de todo el mundo. Pues que hace alguien con oro y plata si no tiene prudencia ni conocimiento de cómo administrarlo, ni cómo hacer mejores inversiones, no solo a nivel de capital, como dicen los economistas, sino a nivel de energía propia? Pues el capital nos permite tener ocio. Ese es el fin último de tener capital en esta modernidad, tener tiempo para el ocio. Algunos lo ocuparán para la lectura, otros para la música, otros para el deporte, para entretenerse en el deporte, en la natación, en el golf, yo qué sé, qué deporte le fascina a uno, en el ajedrez incluso.
en el ocio del ajedrez, en el ocio del golf. Suena un poco risorio y extraño, pues. Como mencionaba, un reducto del absurdum, el golf. Pues, ¿quién se entretiene jugando golf? Yo no sé. Pero bueno, la lectura de ocio es esa expresión magnífica y sublime de disfrutar la ficción, la novelística. Y va a depender si uno es latinoamericano. En Latinoamérica tenemos lectura tan preciosa. Algunos podrían decir que es una reescritura del siglo de oro español, un romanticismo tardío también, y también un romanticismo exacerbado, porque encontramos escenarios que se enfocan en tradiciones y costumbres, pero elevadas al alto grado del siglo de oro español. Es decir, se toman palabras, o es decir, campos semánticos del siglo de oro, de la poesía del siglo de oro en general, y se adaptan a escenarios latinos del siglo XX. De hecho, en el siglo XX tuvimos una gran producción artística en cuanto a literatura, novelística, cuentística, muy enriquecedora para cualquier lector, tanto hispano como anglosajón, asiático, que recurra a la fuente. En este caso, las fuentes ahora no solo son los grecorromanos, también somos nosotros, somos una fuente de, de arte, en este caso de lectura, que nos referimos a la lectura de ocio. Cualquiera podría encontrar mucho gozo estético en la fascinante historia de Leopoldo Lugones, por ejemplo, el argentino, que escribía ciencia ficción, pero estamos hablando de 1910, un autor que nos fascina muchísimo, Adolfo Bioy Casares. Me parece auténtico, es decir, en que es honesto en su ciencia ficción. A lo que me refiero a ser honesto en la ciencia ficción es que se toma ejemplo de género norteamericano, es muy evidente. Claro, apenas Edgar Allan Poe había, estaba en proliferación, pues todo el mundo estaba bebiendo las fuentes de Edgar Allan Poe, que también era otro lector de ocio que leyó a los ingleses, cuentistas ingleses del siglo XIX, siglo XVIII, XVII, y los reformó en cuentística breve, de 10 páginas, 5 páginas, en inglés, pues en inglés ya bastante moderno. Asimismo, estos autores como Adolfo Bioy Casares, Horacio Quiroga, cómo no perdernos los cuentos de Horacio Quiroga, y así estos beben de las fuentes de Poe y crean una cuentística, también una novelística. A nivel general, la novela de ocio, pues, o sobre todo la lectura de novelas de ocio, porque hay lectura académica de novelas. Es decir, se leen las novelas para crear academia, pero el lector normal, es decir, el lector de ocio, puede acceder a las novelas para eso mismo, para el ocio, para impresionarse, encontrar el gozo estético y maravilloso de los escenarios sublimes e irrisorios, pues también, porque en la literatura latinoamericana encontramos literatura realista, naturalista, fantástica, y a lo que me refiero con fantástica a propiamente académico, pues de todos los géneros y subgéneros, tanto de ciencia ficción como de terror, fantasía, alta fantasía, le denominan, que no es tan común, pero se encuentra, se puede encontrar. Leopoldo Lugones tenía algo de fantasía épica, por ejemplo. Algunos autores por ahí que me gustaría hacer un compendio luego, una antología, para que podamos acceder, pues, como lector de ocio hacia nivel latinoamericano, me ha gustado muchísimo Adolfo Bioy Casares, su cuentística completa, lo recomiendo totalmente. Voy a agregarlo en la caja de descripción para que tenga acceso al enlace de Amazon. Es enriquecedor encontrar Adolfo Bioy Casares, a Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga. En Centroamérica tenemos muchísimo, pero vamos a hacer una antología luego de esto. En cuanto al tema de la lectura de ocio, este es mi propósito, invitarlos, como ser freelance, a entender que la lectura de ocio y de entretenimiento nos permite disfrutar, disfrutarnos a nosotros mismos, seducirnos a nosotros mismos, porque la mayor expresión de seducción es hacia nosotros mismos. Pues así se disfruta uno mejor, que ese es el fin último.
seducirnos, a hacer, a creernos, a enamorarnos, por decirlo así. ¿Y qué mejor manera de encontrar palabras para enamorarnos a nosotros mismos y enamorarnos con paisajes fantásticos y con vocablos y diálogos en la literatura latinoamericana y europea en general, tanto de la antigüedad como de la modernidad? Por ahora, eso es todo en cuanto a la literatura de ocio, que es la primera parte de los tipos de lectura. La próxima vez estaremos hablando de lectura intelectual, es decir, el tipo de lectura intelectual que es diferente a la lectura de ocio. En la caja de descripción estaré dejando los enlaces para que tengan acceso a encontrar estos textos que he mencionado en el discurso de hoy, que es también una disertación. Espero que lo hayan disfrutado y encuentren en la caja de descripción estos enlaces. Den like, comentar y compartir. Hasta la próxima.